comenzando una nueva meditación. Con una sola expiración apartamos de nosotros todo tipo de energías densas, si las hubiera, de vibraciones densas, ajenas a nosotros. Cogemos aire, nos llenamos y soltamos. Y cada vez con más frecuencia, cada vez con más asiduidad. Con otra sola expiración, cerramos todos los portales de este cuerpo, todos los puntos energéticos, y nos conectamos más y más con nuestra propia esencia. Un poquito más adelante nos vamos a sintonizar completamente con nuestra propia esencia. Para ello hay que buscar una postura cómoda, procurando no movernos. Si buscamos una postura cómoda, penetraremos cada vez más en nosotros, por lo tanto en el subconsciente, por lo tanto ahí donde está nuestra propia esencia, pues ahí es donde se siente. No en la mente inconsciente, sino en la mente consciente. Hay una gran diferencia. Entonces, con una sola expiración, comienzo a conectarme con mi propia esencia, con mi propia familia benevolente. Siento el cuerpo, siento la cabeza, escucho los ruidos alrededor mío. Pero ya no estoy aquí. Estoy ahí arriba en algún sitio. Es un punto de conexión con familia benevolente. Y ahora me sintonizo más y más con mi propia esencia, recordando siempre que ahí ponemos la atención. De alguna forma hay de explicar cómo funciona todo esto. Con un solo pensamiento me conecto en vibración con mi propia esencia. Y la forma vibracional del cuerpo simplemente cambia. Ahora hay una calma, hay quietud. No pongo lugares ni reseñas ni nada parecido, pero de pronto se muestra algo ahí. Es como he subido ahí arriba. Digo subir porque la sensación es estar ahí arriba. Hay un gran campo a mis pies, azul. Estoy en medio. Me veo a mí mismo. No con este cuerpo. Perdón, procuraré no utilizar, quitar la palabra no. Estoy ahí, sé que soy yo, en el centro de ese campo.
es de color azul. Es como una especie de plato hondo de color azul. Todo lo demás se ve oscuro, negro. Cuando digo negro me refiero a sin fondo. Estoy en medio. Mi cuerpo es diferente a este, pero sé que soy yo. Tiene tronco, brazos, cabeza, piernas. Tiene puesto una túnica, pelo largo, barba larga. Me gusta el conocimiento, me gusta la información que recibo de mí mismo, familia benevolente. Todo se pone a mi favor. Al decir todo se pone a mi favor, todos los que escuchan, todo se pone a su favor. Me gusta el conocimiento, deseo recibir conocimiento. Más conexión conmigo mismo, más vitalidad, más estabilidad emocional y más conexión con mi propia esencia. Pregunta. Entonces de pronto no hay preguntas para mí. Entonces busca alguna pregunta por ahí. Me centro en mí. Me dejo llevar más y más por mi propia intuición, recordando siempre que no hay pasado, ni presente, ni futuro. Entonces la pregunta llegará a mí. Esa pregunta para despertar más y más, para conectarme más y más con mi propia esencia, al igual que vosotros, aquellos que estáis escuchando, sintiendo esa vibración. Fuera del propio ser humano hay confusión. ¿Por qué deberíamos de negarlo? Podríamos decir que el ser humano está lleno de conocimiento, lleno de conexión con su propia esencia. Podríamos decirlo, pero ¿cuál es la realidad? Pues eso es igual, como decir que todos los seres humanos son luz. Esa frase, son luz, es de la nueva era, es erróneo, es confusión, es alterar la forma percepción del propio ser humano, es una engañufla. Los seres humanos simplemente son. Cuando se busca la frecuencia que conecta con cada uno de nosotros, sentimos más y más nuestra propia presencia. Nuestra propia esencia, o nuestra propia fuente, llamarlo como queráis. En ese momento,
la vibración en vosotros comienza a aumentar. Recordad siempre que los seres humanos vienen de diferentes lugares con diferentes cuerpos, forma, pensamiento. Por eso cada ser humano es diferente unos de otros. Y cada ser humano a la vez es igual. Asimismo, cada ser humano es único y especial. De ahí que donde debemos de buscar, donde debemos encontrarnos es en nosotros mismos. Buscar esa frecuencia que nos une cada vez más y más con nosotros mismos. Porque nosotros somos nuestra propia fuente creadora en nosotros. Este cuerpo es un receptor. Recibe frecuencias de todo tipo. Por eso nos conectamos con nuestra propia frecuencia, que es única. Y el resto de frecuencias ajenas a nosotros simplemente las dejamos. No permitimos que interfieran en nosotros. No permitimos que nos confundan. Pues si nosotros tenemos nuestra propia esencia, forma, percepción, donde debemos conectarnos es con nosotros mismos. Pues fuera sentiremos vibraciones, pero nos vamos a perder. Si nos metemos en otro tipo de vibraciones ajenas a nosotros, ¿dónde vamos a acabar? Seguiremos buscando y buscando una y otra y otra y otra y otra vez. He oído por ahí que somos de diferentes sitios. Depende del grado evolutivo de cada ser, o depende de allí, de donde vengan, claro que sí. También he oído que si aquí nos juntamos y pensar bien lo que voy a decir, que aquí podemos ir donde queramos por vibración, por forma, pensamiento. Y yo digo, si nos conectamos con nuestra propia esencia y formamos íntegramente parte de nuestra propia esencia, ya que somos una perfecta unidad, pero para ello hay que saber la diferencia entre ser y no ser, estar en nosotros o fuera de nosotros. Al estar en nosotros por frecuencia vibracional, entenderemos y comprenderemos mucho más allá, fomentando nuestro conocimiento, fomentando la unión con nosotros mismos, por nuestra forma pensamiento. Estamos aquí, por lo tanto es aquí donde debemos despertar y traer toda nuestra sabiduría hacia este cuerpo vibracional. Sentimos la calma, sentimos la unión con nosotros. Hay silencio, pero ese silencio está lleno de sonidos vibracionales. Por eso, al dejarnos sentir por todo ello, y al estar más y más conectados con nuestra propia esencia, comenzamos a sentir y percibir más allá. Traemos todo ese potencial hacia nosotros, pues también sabemos y entendemos que nuestra propia esencia también tiene su propia esencia y a su vez su propia esencia y a su vez su propia esencia. Hasta llegar a nuestra propia fuente, que somos también nosotros mismos. Todo ese conocimiento lo traemos hacia nosotros, hacia nuestro propio despertar aquí mismo. Así pensamos, así creamos. Pero esa frase es válida cuando la conexión con nuestra propia fuente es auténtica, es sentida, es vivida.
Esa unión es lo que hace que nuestra forma de creación sea adecuada para nosotros y que todo se ponga a nuestro favor. Entonces todo comienza a mostrarse enfrente de nosotros. Aquello que escuchamos, aquello que vemos, percibimos, sentimos, creamos. Seres únicos y especiales. Eso es lo que es cada ser humano. En ese estado de consciencia, al estar en plena conexión con nosotros mismos y con la esencia de nuestras esencias en nosotros, también esta familia benevolente, ahí, pues el ser humano al ser auténtico, único y especial, a eso me refiero con auténtico, esa individualidad hace que toda su familia benevolente y es mucha actúen en la misma forma. Al actuar en la misma forma, pensamiento, las vibraciones se van uniendo, los seres se van uniendo en forma vibracional y van coincidiendo en cosas, recordando siempre que primero es la vibración, luego la forma, pensamiento, palabras, escenas, así es como funciona. Estamos ahí. Y en este estado vibracional benevolente hacia nosotros mismos, ¿pensáis que la benevolencia no brota de vosotros? Cuando estáis en calma, cuando estáis en quietud, cuando la vida corre todo por vuestro cuerpo y fuera de él, ¿pensáis que vuestra forma de pensamiento va a ser diferente? ¿Acaso lo pensáis? Todo el poder está en el propio ser humano. Al estar así como estamos ahora mismo, nos sonreímos a nosotros mismos y con una sola intención cogemos aire y soltamos. De nosotros sale una inmensa nube llena de esos pensamientos hacia el propio ser humano, de benevolencia, de fuerza, de poder, de intuición, de creación. Y la conexión con sus propias esencias se torna mucho más fácil, recordando siempre no poner caras, ni lugares, ni reseñas, ni allí de donde dicen que venimos. Si os olvidáis de todo ello, tan solo os conectáis con vuestra propia esencia, y esencias, y esencias, y con vuestra propia familia benevolente. Y esa forma de creación es la que libera al propio ser humano, libera al pueblo, libera a todos los seres humanos. Pues esa forma de vibración es muy alta, es creadora, y todo aquello que es de baja frecuencia simplemente desaparece por inercia al no poner ahí ese foco de atención. Por eso ahora mismo lleno este planeta con un solo pensamiento, lleno este planeta de conocimiento hacia el propio ser humano, de integridad hacia el propio ser humano, de fortaleza hacia el propio ser humano y por supuesto la conexión con su propia esencia cada ser humano, apartando de ellos todo aquello que simplemente no es de su propia frecuencia y ha estado perturbando durante tantísimo tiempo en forma de creación, pero no son nada. Nada son.
porque ellos no son creadores. Todo aquello de frecuencia baja, vibración baja, carecen de toda fuerza, carecen de todo sentido cuando el propio ser humano despierta a sí mismo, sube el tono vibracional y con una simple inspiración y expiración barre, limpia, quita de en medio todo aquello que son de vibraciones, frecuencias bajas, anulando todo eso que están haciendo, cambiando de línea de tiempo, cambiando de forma pensamiento, que es lo mismo. De pronto todo se pone al favor del propio ser humano. Todo este planeta está lleno de vibración bella, hermosa, armónica, empoderante, de conocimiento hacia el propio ser humano. Y sé que muchos están despertando ya. Sé que muchos comienzan a hacerse preguntas de todo tipo, del sistema en el que está diseñado, de políticas, de centros, de todo lo que son estamentos. Sé que muchos empiezan a hacer preguntas y que empezarán a mover fichas simplemente por ser, simplemente por escucharse, simplemente por sentirse, simplemente porque son lo que son, seres humanos, conscientes y más conscientes de sí mismos, conectándose con su propia frecuencia íntegra hacia ellos mismos. Cada ser humano se conecta con su propia esencia y a la vez su esencia con su propia esencia. Al decirlo así, nos abrimos las puertas a nosotros mismos. Tan solo inspirando y expirando. Y esa fe y confianza se torna en nosotros. Así es la fuerza del propio ser humano. Tan solo inspirando y expirando. Y allí donde van sus pensamientos, allí va él, esa energía, sin forma, llegando a todos los rincones, plasmándose en todos los rincones, donde ponemos nuestro foco de atención. Da igual que nos llegue, qué fotografía nos llegue, qué imagen nos llegue, simplemente ahí ya estamos plasmando la unidad, la belleza, la firmeza, la confianza, la liberación total del propio ser humano. Viene el planeta Tierra y el planeta Tierra completamente es liberado de todas esas energías de frecuencia baja. Y el planeta sube la frecuencia vibracional. Nos enfocamos en animales también, todos los seres humanos, subiendo toda esa frecuencia, expandimos nuestra propia creación en toda forma pensamiento que brota de nosotros. Por eso la importancia de saber integrarse a uno mismo, abandonando el pasado lleno de trabas, de mentiras, apartando todo aquello que es irreal para nosotros, que solo nos conduce a la dispersión. Buscamos la unión en nosotros, porque todo está en nosotros, vibrante. Porque yo soy la luz que ilumina mi propio camino.
Todos los seres humanos son su propia luz que iluminan su propio camino. Cuando despiertan a ellos mismos, claro que sí. Cuando despiertan a ellos mismos, cuando viven en ellos mismos y abandonan todo aquello externo que tanto les perjudica, entonces es cuando se puede decir que yo soy la propia luz que ilumina mi propio camino, en perfecta unión con mi propia esencia y esencias y esencias y esencias que soy yo mismo en realidad, como lo es la mayoría de los seres humanos. Gratitud, siempre gratitud, conexión con nuestra propia esencia. De ahí viene la estabilidad emocional, de ahí viene la vitalidad, de ahí viene el conocimiento. Allí donde lanzamos nuestra propia forma de pensamiento, se produce liberación, entendimiento, conocimiento, y la abundancia llega a nosotros, a cada cual aquello que necesita, en perfecta unión para sí mismo, en su propia esencia, esencias y esencias y esencias, recordando que cada esencia nuestra tiene su propia familia benevolente, pero acaso, como somos nosotros mismos, todas esas familias son nuestras en realidad también, pertenecen a nosotros mismos en perfecta unión, perfecta sincronicidad. El ser humano es un creador, nada es como nos han contado, nada es como nos han dicho. El despertar del propio ser humano es el propio despertar del ser humano, natural, amigable, acogedor, porque somos nosotros mismos, creando, siempre creando, pues todo lo que pensamos es creado. Por eso hay que tener sumo cuidado en aquello que pensamos, porque somos creadores y así creamos. Gratitud, siempre gratitud. ¿Hacia quién? Hacia nosotros mismos, claro que sí, en perfecta unión, conexión con nosotros mismos, con nuestra propia esencia y esencias, familia benevolente. Gratitud, siempre gratitud.